Buenos días, bienvenidos al foro ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba?, organizado por el Inter-American Institute for Democracy e Infobae. Quiero empezar agradeciendo a Infobae, el medio de prensa digital en español más importante del mundo, con más de 57 millones de visitas, que transmite directamente a través de su red este importante foro. A nombre del Inter-American Institute for Democracy les doy la bienvenida y agradezco a nuestros oradores, todos cubanos, que hoy día se hacen presentes para responder esta importante pregunta: ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Y hacemos esta pregunta primero a este connotado panel de representantes de la intelectualidad, la academia, la libre empresa, la prensa, la política, cubanos exitosos en el exilio, porque después de 65 años tenemos al pueblo cubano pasando tal vez la más atroz de sus situaciones, en la que yo no me voy a detener porque es de conocimiento público, pero tenemos al propio tiempo la dictadura más larga de las Américas, que detenta el poder con terrorismo de Estado, que no es otra cosa que la comisión de crímenes desde el poder para generar miedo en la población y con ese miedo obtener conductas que de otra forma no serían posibles. Una dictadura que además ha expandido su tecnología y su sistema, convirtiendo en dictaduras similares a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, y que controla 4 gobiernos democráticos que ha ayudado a formar en lo que denominamos los gobiernos paradictatoriales, que son México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula y Chile con Boric. En este escenario, siendo el Inter-American Institute for Democracy un think tank, un centro de pensamiento, lo que queremos hacer en este foro es escuchar las más importantes voces de un panel muy diverso, de gente que lucha todos los días contra la dictadura desde hace mucho tiempo y que lo hace de diferentes maneras y en diferentes escenarios. Porque nos parece que ha llegado el momento de terminar con la dictadura de Cuba, que está técnicamente terminada, pero que simplemente necesita el viento necesario de la libertad para que el pueblo de Cuba vuelva a tener oportunidades y vuelva a tener democracia. Quiero terminar esta introducción contándoles un hecho histórico. En la década de los 90, después de que cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, yo y mucha otra gente éramos gobierno. Yo era ministro en Bolivia, primero de la presidencia, después de gobierno, encargado de toda la seguridad y la política de mi país. Y en ese escenario, durante esa década, que además tuvo la feliz iniciativa de la primera cumbre de las Américas, que creó una política exterior de Estado de los Estados Unidos bipartidista, que lamentablemente se ha extinguido, esa fue una década en la cual la dictadura de Cuba agonizaba. Y agonizaba y mantenía, sin embargo, presiones criminales en la región, como la guerrilla de las FARC en Colombia, los ejércitos de liberación nacional en Colombia y otros países, Sendero Luminoso en el Perú, el MRTA y otro tipo de presiones criminales que, aunque con menos fuerza, estaban vinculadas al narcotráfico y al terrorismo en la región. Como tema de seguridad continental, como tema de seguridad de las Américas, se planteó en repetidas oportunidades y en repetidas reuniones por parte de los gobiernos latinoamericanos la necesidad de terminar con la dictadura de Cuba. Ese fue el tema de discusión en varias de las reuniones sobre seguridad continental, en Lima, 1995, en Caracas, 1996, y el resultado fue que la política exterior de Estados Unidos, a través de la secretaria de Estado en ese momento, persuadió a América Latina de que Cuba, la dictadura de Cuba, iba a terminar por sí sola y que era cuestión de esperar. Gravísima culpa la de los gobiernos democráticos, de los que yo formé parte en América Latina, de haber accedido a esa idea.
porque el año 99 llegó a la presidencia de Venezuela Chávez y ustedes conocen el resto de la historia. Salvó la dictadura de Cuba y el siglo XXI no es otra cosa que la expansión de la dictadura de Cuba, del castrismo, convertida en castrochavismo que amenaza a toda la región, incluido Estados Unidos. Les he contado este hecho histórico, poco difundido, porque no nos puede volver a pasar. Hoy día la dictadura de Cuba está en peores condiciones que el año 1999, aunque la democracia también está en peores condiciones, porque el 99 habían 34 de los 35 países democráticos, pero hay esta playa de gente libre, exitosa en el exilio, que nos va a decir hoy día cómo podemos hacer, qué podemos hacer para ayudar al pueblo de Cuba. Dicho esto, cada uno de nuestros oradores va a ser llamado simplemente por su nombre, con una brevísima presentación, y va a tener 5 minutos para contestar la pregunta. Como todos son unas personalidades extraordinarias, lo vamos a hacer por orden alfabético y no vamos a tener moderador. La única excepción va a ser el presidente del Inter-American Institute for Democracy, otro cubano, Tomás Regalado, que va a cerrar el evento. Empiezo invitando a don José Acel, intelectual, académico, emprendedor y miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Por favor, José. Gracias. Bueno, me toca tristemente empezar con una anécdota que para mí es bastante problemática, bastante triste, pero quizás nos ayude a enfocar la pregunta de qué se puede hacer, qué podemos hacer. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo estaba en el Instituto de Estudios Cubanos y Americanos de la Universidad de Miami, que el doctor Jaime Susliki decidió que íbamos a hacer una serie de conferencias nocturnas para las personas que estaban recientemente llegando de Cuba. Más que nada con la idea, en el caso del doctor Susliki, de hablarles de la verdadera historia de Cuba, el doctor Pedro Roy de otros temas, y a mí me tocó hablarles sobre la economía de mercado, qué es lo que era una economía de mercado, cómo funcionaba y demás. Y todas estas personas que estaban asistiendo eran disidentes que habían luchado contra el régimen de Cuba. Cuando yo empiezo a hablar del tema de una economía de mercado y la propiedad privada, uno de los muchachos levanta la mano y dice: profesor, ¿pero cómo es eso de propiedad privada? ¿Cómo es posible que exista propiedad privada si todo pertenece al gobierno? Es decir, que aquel pobre muchacho no tenía el menor concepto de lo que era la propiedad privada. Y eso, por supuesto, me dejó a mí totalmente destruido en aquel momento, porque no sabía ni siquiera cómo contestarle. Y esa va a ser gran parte del problema y gran parte de la solución. Es decir, yo creo que lo que nos queda por hacer en este momento es enseñar, ayudar, explicar, ayudar a una nueva generación a entender las dificultades de un sistema democrático y cuál, muy importante, es el comportamiento necesario de una ciudadanía en la democracia. Yo escribí un artículo hace algún tiempo sobre los cambios en Moldavia, esa transición que hubo en Moldavia de un sistema totalitario a un sistema democrático. Y quiero comentar algunos detalles sobre eso. La persona que lo escribe es una profesora, una antropóloga, que fue específicamente a estudiar el cambio y descubrió que no había ningún entendimiento en la población de cuál era el comportamiento. Según sus palabras, la población definía la democracia en términos de lo que la democracia podía hacer por ellos. Es decir, que todo el concepto que existía en el pueblo es: ¿para qué me sirve la democracia? ¿Cómo me puedo beneficiar de un sistema democrático? Por ejemplo, ella comenta, cuando le preguntaba en qué consiste la democracia, los entrevistados respondían: para lo que servía la democracia, es decir, cómo se podían beneficiar. Y yo sospecho que eso es
quizás gran parte del pensamiento que existe hoy en día en Cuba. Por lo tanto, yo creo que nuestra función más importante debe ser educar, debe ser enseñar, debe ser de alguna manera dar el ejemplo quizás con nuestras propias actitudes, con nuestro propio comportamiento sobre cómo se debe comportar un ciudadano en un sistema democrático. Porque van a haber dos situaciones. Una, en algún momento, por obra y gracia del Espíritu Santo, por cualquier razón, llegará un cambio. Un cambio, esperemos, hacia un sistema democrático. Pero lo segundo va a ser mantener ese sistema democrático. Y le podemos echar la culpa a España o lo que sea, pero nuestra tradición es hacia sistemas autoritarios y yo sospecho que esa transición nos llevará a eso también. Es decir, que para concluir simplemente, yo quisiera exponer la gran necesidad de enseñar con nuestros trabajos, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, el comportamiento necesario de una sociedad libre en un sistema democrático. Muchas gracias. Siguiendo con el orden alfabético, si ha llegado Raudel Collazo Pedroso. No. Humberto Díaz Argüelles. No. Voy a presentar al doctor Marcel Felipe. Marcel Felipe es un abogado que preside el Museo de la Diáspora Cubana y es además presidente de una fundación que se llama Ideas. Es un gran luchador por la libertad y la democracia y sobre todo un querido amigo. Bueno, gracias a Carlos por organizar este evento tan importante y al Inter-American Institute for Democracy por hacerlo. Tengo el honor, además, como presidente de la Fundación Inspira América, de decir que estamos hoy un poco sobre-representados en este panel, porque aquí también tenemos al también presidente del Inter-American Institute for Democracy, el ex alcalde Tomás Regalado, que además es uno de los miembros fundadores de la Junta Directiva de la Fundación Inspira América. Y por supuesto tenemos al decano del exilio cubano, uno de los principales empresarios en la historia de este exilio que nos llevó el poder económico que tienen los cubanos en gran parte y modernizó toda la industria azucarera a nivel mundial, que es don Diego Suárez, que también cofundador de la Fundación Inspira América, y nos faltó hoy, por un tema ajeno a su voluntad, el gran embajador Armando Valladares, que es también miembro de nuestra junta directiva. Así que estoy muy orgulloso. También tenemos, por supuesto, a Mario Pentón, que fue uno de nuestros principales voces en América TV y hoy sigue esa lucha en el Internet. Como la pregunta es, ¿qué podemos hacer por Cuba? La realidad es, no vengo para dar un gran discurso, sino enumerar 5 puntos básicos y objetivos que en la lucha ya se han implementado y se están implementando y uno que queda por implementar. Más o menos en orden de importancia, aunque todos son casi que de igual importancia. Número 5, la denuncia. La denuncia que se viene haciendo desde hace tanto tiempo, la denuncia que se viene haciendo desde el principio de la revolución, pero que cobró tanta importancia. Y desde el principio de la revolución me refiero desde el momento en que el comandante Hugo Matos dijo yo no quiero ser parte de esto, hasta el icónico momento, histórico momento, en el cual Armando Valladares publica su libro, Contra Toda Esperanza, publicado multinacionalmente en tantas lenguas, en una época donde todavía la gente pensaba que Fidel Castro era chiquitico y bueno, inocentico y puro. Congresos donde se decía, en Cuba no hay presos políticos. Y que continúa hoy en día en voces como Mario Pentón y en tantas organizaciones que denuncian. Esa denuncia es extremadamente importante y ha tenido un efecto importantísimo en lugares como Europa, donde la cosa va cambiando, por otro de los objetivos que vamos a mencionar. Cuarto, seguir apoyando a esa oposición como se ha venido haciendo desde hace tanto tiempo. Y por cierto, otro tema más en este tema de la denuncia de los crímenes del castrismo.
tal vez el aporte que nosotros en la Fundación Inspira América, el aporte más importante que vamos a hacer a la denuncia es la apertura de la nueva exhibición del Museo de la Diáspora Cubana, que cuenta con toda el historial de la lucha por la libertad en Cuba y que incluye, para que lo puedan ver en el mundo entero, películas de realidad virtual sobre los fusilamientos, las cárceles, las torturas, el remolcador 13 de marzo, para que todo el mundo, en todas partes del mundo, lo pueda ver. Eso nos lleva al cuarto punto. El cuarto punto, yendo de quinto hacia primero, es la necesidad de darle internet a ese pueblo, para que puedan tener acceso a esa información y puedan tener más facilidad y capacidad organizativa en momentos de protesta. Eso es algo con lo cual también hemos luchado mucho. Las herramientas están ahí. Lo que falta en este momento es voluntad política de parte de los Estados Unidos para hacerlo, y solamente Estados Unidos puede hacerlo. Y les explico brevemente. Existía el Space Data, una compañía, una contratista que lo tiene la capacidad de llevar internet a Cuba. Nosotros le proveímos esa información al Departamento de Estado y a nuestros líderes congresionales. Eso fue el 13 de julio del 2021, 2 días después de esas protestas, que le entregamos todo el trabajo que habíamos hecho. Hasta ahora nada, pero es importante seguir con eso. Tercero, es importante seguir dándole apoyo y entrenamiento a ese pueblo para que siga ejerciendo sus derechos. Darle el apoyo económico, financiero. Eso es primordial. Segundo, cortarle los fondos al régimen. También se ha hecho una gran labor en eso, y todas estas cosas van una de la mano de la otra. Porque precisamente esa denuncia, sobre todo el trabajo que se ha hecho con las denuncias en Europa, ha llevado a que Europa, con el trabajo que otros de nuestros colegas acá han hecho, que se empiecen a cortar esos lazos y que se empiecen a exponer los aliados del régimen que lo financian. No estamos hablando de países, yo no voy a decir España, porque las ideologías las llevan realmente los partidos, no los países. Entonces, cortarle esos fondos le previene a la dictadura no solamente tener gasolina para sus patrulleros o dinero para comprar balas, le previene de comprarse a partidos que se han prostituido, como es el PSOE en España, que son los principales financieros de la dictadura. Y por último, y lo más importante de todo, y lo que todavía está por hacerse para poder conseguir la libertad de Cuba, es darle a ese pueblo, a todos en ese pueblo, una visión de lo que es el futuro de Cuba. Tienes que visionar ese futuro para poder luchar por él. Ese es el proyecto y plan de reconstrucción, el cual también estamos trabajando, que Mario también conoce. Y ese plan de reconstrucción es relativamente sencillo en el caso de Cuba. En el caso de Cuba no podemos cometer el error que se cometió en República Checa y en otros países, donde hicieron gobierno con los comunistas temporalmente, aunque sea temporalmente. Eso no es correcto, eso no lleva a nada y no lo necesitamos. Tenemos otros modelos en Europa que podemos seguir porque teníamos ya una constitución democrática en 1940. Gracias, Marcelo. Por lo tanto, nuestro path, nuestro camino hacia la libertad es restablecer esa constitución del 40 y un plan de reestructuración económica que conlleve $100.000 millones para reconstruir ese pueblo cubano a base de industria privada. Muchas gracias. Gracias. Voy a presentar a Raudel Collazo Pedroso, que es músico, compositor del género hip hop, poeta de la realidad cubana, así se presenta, y líder del proyecto musical Escuadrón Patriota. Bienvenido, Raudel. 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Perdón, disculpe, me demoré muy poquito buscando el parking. Ustedes saben cómo es esta zona, pero bueno. 64 años, 3 meses y 2 días. Desde el 1 de enero que la dictadura llegó a Cuba. Que la dictadura castrista llegó a Cuba. 64 años, 3 meses y 2 días de suplicio, de asesinato, de crimen, de desaparición, adoctrinamiento, manipulación, caída, acoso, totalmente aplastamiento de un pueblo, absolutamente depredadores de la sociedad cubana. Y todavía están ahí. Tal parece que este ciclo que se repite que se repetía en los antiguos imperios, en las dictaduras modernas, de auge, gloria y después decadencia en Cuba, que está absolutamente agotado,
pero ellos están ahí todavía. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho, qué haremos y qué seguiremos haciendo por ese pueblo? Nosotros no podemos aspirar, definitivamente no podemos aspirar. En Cuba no va a haber una perestroika, en Cuba no va a haber una glasnost. En Cuba eso no va a existir. La gerontocracia comunista radical son los que siguen moviendo los hilos de Cuba. Y son los que siguen matando a nuestro pueblo, a nuestros hermanos y a nuestras familias. Nos toca a nosotros, los que verdaderamente estamos comprometidos con la realidad de Cuba y con la libertad de Cuba, por supuesto. Yo no soy un politólogo, no soy un analista. Yo tal vez no sé cuáles son las cosas que hay que hacer, respondiendo a la pregunta ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Pero tal vez sí sepamos lo que no podemos seguir haciendo. Ese pueblo necesita de nosotros, de todas las formas posibles. Lo que decía el hermano es muy importante. Pero esa gente que está adentro, fundamentalmente la gente que está levantando la voz, no puede sentirse desamparado por nosotros. No puede sentirse desconectado. Yo que hablo todos los días con la gente, porque llevo aproximadamente 4 años en los Estados Unidos, he venido muchas veces anteriormente, pero sí estaba tomándole el pulso a la realidad cubana todos los días dentro de la isla. Y después del 11J, había un clamor de la gente que salió, de los que son hoy presos políticos. Y muchas veces sienten que de alguna manera, no todos, pero los que lo han dejado solos en esta batalla. Y eso no puede suceder. Eso no puede. Esos son nuestros héroes, nuestros valientes de ahora mismo. Nosotros tenemos que tener una conexión de cualquier forma posible con ellos. Esa es la realidad, independientemente de todo lo que se haga. Yo no sé, a mí me gusta un poquitico indagar y a mí me gusta un poquito leer y averiguar. Hay que solidificar los lobbies en contra de la dictadura en los principales escenarios nacionales de los Estados Unidos internacionales. Porque ellos tienen mucho lobby que habla a favor de ellos y que sostienen todavía esa narrativa de la Cuba revolucionaria y todo eso. Hay que desmontarlo. Hay que desmontarlo. Y la gente que tiene la influencia, que tiene el poder para allá, con esas herramientas lo tiene que hacer. Ellos están débiles, pero están ahí. Y tenemos que empujar cada vez más duro para darle la estocada final. Esa gente que está en Cuba lo necesita. Tenemos que despertar a ese monstruo que hay dentro de la isla. Ellos son menos, definitivamente son menos. Actúan como un bloque, pero son mucho menos que los cubanos que quieren libertad. Un minuto. Ok. Definitivamente, yo pienso que hay que acercarse mucho más al pueblo, a la gente. Y definitivamente tenemos que poner el ojo y potenciar los líderes que se puedan crear dentro de la isla. Muchas gracias, bendiciones. Abajo la dictadura y viva Cuba libre. Gracias, Raúl. Ahora presentamos a Jorge Luis García Pérez Santúnez. Él ha sido 17 años preso político y es un activista de derechos humanos y por la democracia en Cuba. 5 minutos. Bueno, muchas gracias al Instituto. No quiero hablar aquí ni de transición ni de la Cuba futura. Ya se ha hablado. Yo quiero hablar de algo más puntual, que es el tema de qué podemos hacer por el pueblo de Cuba. Es como decían nuestros abuelos, hay que primero matar al perro y después entonces enterrarlo. Y no lo hemos matado. La respuesta a ese interrogante pudiera estar enmarcada en la siguiente respuesta. Bueno, apoyar a ese pueblo en su lucha por la libertad. Pero es una respuesta un poquito genérica. Y yo quiero centrar mi intervención en responder con propuestas puntuales. Primeramente hay que seguir tomando como referencia a quienes allí luchan dentro de las entrañas del monstruo. Esos que en la batalla desigual pero heroica, muchas veces y desde el anonimato, resisten. Si sabemos que los únicos que pueden liberar las patrias son los que están allí, y donde único se puede liberar a Cuba es allí dentro, hacia allí deben estar enfocados nuestros esfuerzos. Esa senda conduce al paro, y ese paro no lo inventó nadie desde acá, lo inventaron desde allá. Muchas veces escuchamos decir que lo más importante no es la libertad de los presos políticos, sino que es la libertad de Cuba. Bueno, ese criterio para mí es un poquito desacertado.
Creo que la libertad de Cuba es un objetivo genérico y puede ser mañana mismo o puede tomarse años. Pero la libertad de cualquiera de nuestros presos, salvar su vida, arrancárselo de las garras de la dictadura, sería muy importante. Lo supremo, ¿verdad?, es la libertad de Cuba, pero lo inmediato es luchar por salvar la vida, la protección y libertad de los más sufridos. Y aprovecho este importante foro para llamar al exilio y volver a convertir la temática del apoyo a los presos políticos como el primer clamor. Lograr el aislamiento total de la tiranía, pero no solo en la arena económica, sino también en la política y diplomática. Como exilio debemos seguir presionando a los cómplices indiferentes para que no se siga financiando la dictadura y exigirles que se ponga del lado de las víctimas. ¿Cómo es posible que parte de esa comunidad internacional que le quitó legitimidad a Maduro para dársela al supuesto gobierno interino de Guaidó haya seguido el coqueteo con la tiranía castrista? ¿Cómo se explica que se permita una embajada de Cuba en Washington a sabiendas de que es un nido de rata y de espionaje? Si no sudafricanizamos el tema de Cuba y no paramos la complicidad internacional, pudiéramos tener 60 años más de dictadura. Segunda, hay que desamericanizar la lucha y no permitir que la Casa Blanca, sea cual sea el partido presidente, provoque que caigamos atrapados en las redes partidistas. Sudafricanizar la lucha es también una estrategia para llegar al paro. Que Cuba no significa una prioridad estratégica para los Estados Unidos es una verdad dolorosa, pero es una verdad. Y no reconocerlo es tan riesgoso como pueril. Creernos que los Estados Unidos, la ONU o cualquier otra fuerza pudiera desembarcar en Cuba para traernos la libertad es una idea tan ilusoria como sospechosa. No somos ni Panamá, ni Irak, ni tampoco Yugoslavia, ni ningún otro enclave que les importe. Nosotros importamos muy poco o casi nada. Sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, apostando por el cambio fraude, por agendas izquierdistas, han menoscabado a los de línea dura que abogamos por el cambio radical. Eso es sabido, por lo que es necesario continuar fortaleciendo la movilización y la inyección de los más jóvenes. Ese entusiasmo es mucho más importante que cualquier decreto presidencial o promesa. Nuestra opción es cubana, porque el paro es cubano también y entre cubanos. Okay. Tenemos que mirar más a Cuba, allí donde hay hombres pudridos en las cárceles. Leoncio Rodríguez Ponce, Miguel Díaz Bauza, con más de 30 años encarcelados bajo el silencio cómplice de la diplomacia internacional. Si estos hombres estuvieran presos en cualquier lugar que no fuera Cuba, de seguro que hubieran tenido un eco al estilo de un Nelson Mandela, de una Angela Davis, de una Lolita Lebrón o de cualquiera de esos especímenes violentos. Tenemos que mirar más a Cuba, donde hombres como Ernesto Borges, casi ciego, se pudren en una prisión desde hace más de 20 años. Tenemos que mirar a Cuba, donde tenemos a casi niños presos, ancianos, por el solo hecho de protestar. Si queremos ayudar a Cuba, tenemos que poner más el corazón, despolitizar un poco el discurso para que llegue a los cubanos en cubano. Paro nacional, huelga general, ese es el camino. Nuestros presos, más que comida, necesitan solidaridad, transparencia y que se abandone el elitismo de ciertos sectores para quienes en prisión existen solo 2 o 3 nombrecitos de siempre. Yo tengo el honor de ser un hermano de un preso político, pero si me preguntaran cuáles son los casos de más situación, dijera Miguel Díaz Bauza, Leoncio Rodríguez Ponce, Ernesto Borges. Es como la madre o el padre que con un hijo enfermo le preguntan ¿a quién de los hijos quieres más? Te diría todos. Pero en cambio, si le preguntaras ¿a quién le dedicas más tiempo y cuál de ellos te preocupa? Diría al que está más enfermo. Y con los presos tenemos que ser igual. Todos y cada uno de ellos son importantes. Pero si habría que significar algunos, se haría con los que están en más difíciles situaciones. Y yo creo, señores, que un viejo de 80 años de edad y 30 años preso, eso lo dice todo. Este veterano se llama Miguel Díaz Bauza y está en paro nacional. Huelga en los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo el honor de presentar a Orlando Gutiérrez Boronat. Él es un doctor en filosofía, cubano exitoso, que preside y dirige el Directorio Democrático Cuba.
Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Carlos por haber organizado este evento y es un placer estar entre tanta gente que uno admira, que tiene amistad y que valora lo que hacen por la libertad de Cuba, tanto aquí sentado como en el público. Yo creo que se han dicho muchas palabras ciertas esta mañana y quiero, con el tiempo que hay, señalar para mí lo que son los puntos clave de este nuevo momento que vive Cuba, de este momento tan importante. Y quiero enfatizar que estoy aquí como representante de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es un parlamento de la Resistencia Cubana que reúne 54 organizaciones, la mayor parte dentro de Cuba. Muchos aquí son miembros de esa asamblea. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, si queremos ser efectivos, es entender el tipo de movimiento que está tomando lugar en Cuba. Es un movimiento orgánico, descentralizado, autónomo, que es una expresión del deseo de libertad del pueblo de Cuba, que ha definido la identidad de ese pueblo a través de su historia. Hemos visto este movimiento expresarse muchas veces de muchas formas diferentes. Ahora estamos viendo una nueva fase. Entonces, lo primero que yo le aconsejo al que quiera libertad de Cuba, dentro o fuera de Cuba, es eliminar la teoría de la varita mágica. Esa nos ha hecho mucho daño. El régimen no se cae solo. Con todo lo endeble que lo ven, con todo lo confundido, los regímenes comunistas no se caen solos, sobre todo un tipo de régimen como este, que es muy diferente a la mayor parte de los regímenes comunistas que ha conocido la historia. Un régimen como este se cae cuando lo tumben. Y esta gente no van a entregar el poder fácilmente. La teoría de la varita mágica también nos impide reconocer los méritos de la lucha del pueblo cubano, que es una lucha que continúa. Esos presos políticos que menciona Antúnez, esa gente que está luchando en las calles, los que se están expresando, los que se están organizando, son la expresión de esa lucha. Pero el exilio también lo es. Porque el exilio no ha dejado de luchar. El exilio y Cuba, al igual que Juan el Bautista y Jesús, están imantados. Se sienten, aunque no estén en contacto directo. Y han luchado juntos por su libertad. Y es más, de los regímenes totalitarios, la oposición viable es la cubana. Totalitario, no incluyo a Venezuela bajo el tipo de totalitarismo que tiene Cuba. Es un régimen autoritario, dictatorial. Lo que tiene Cuba, muy pocos países han padecido eso. Lo otro, un movimiento descentralizado y autónomo como este, es tener objetivos claros, pensar claramente y no tenerle miedo a las palabras. Queremos una Cuba libre, queremos una sociedad que se organice en base a la libertad del individuo. Queremos una Cuba capitalista, que el individuo cubano, que el cubano sea dueño de sus propios medios de producción y de distribución. Eso es lo que queremos. Confundir el mensaje, repetir lo que han repetido los apologistas del régimen de que el socialismo perfecto está en Cuba, eso es posponer nuestro cambio. Queremos una sociedad basada en la libertad fundamental de los cubanos. Y esa devolución de la soberanía a los cubanos es el mandato cimero de la resistencia cubana. De todos los que estamos aquí luchando, los que no están y los que están dentro de Cuba. No puede haber filtros, no puede haber maniobras, no puede haber inventos y experimentos sociales. Ya nos ha costado bastante el último. El Acuerdo por la Democracia es un documento más importante que nunca, redactado y firmado por la mayor parte de la oposición dentro y fuera de Cuba, que establece 10 puntos fundamentales para esa transición a la democracia, con referencia a la Constitución de 1940. El otro punto que quiero decir es la soberanía de la lucha cubana. Y creo que es importante, dentro y fuera de Cuba, acabar de cortar con todos los prejuicios que Fidel Castro nos insertó en la mente para mantenernos divididos y poder controlar una sociedad que era muy difícil controlarla en aquel momento. Y uno de esos prejuicios es que hay una Cuba afuera y una Cuba adentro. Hay una sola Cuba. Y esa Cuba soberanamente tiene el derecho a hacer uso de todos los recursos que necesite para liberarse y para construir su nueva sociedad basada en la libertad. Nos van a poner una pila de condiciones, de catálogos, de peticiones para que los cubanos tengan el derecho a ser libres. Tenemos el mismo derecho a ser libres de todos los seres humanos del planeta. No somos menos que ningún otro ciudadano del mundo. Y ese temor, ese terror que le han creado a los cubanos, asimismo tenemos que acabar con eso. Los cubanos somos perfectamente capaces de gobernarnos en libertad y de construir y de prosperar. Por último, creo que hay un objetivo específico que quiero insistir. El financiamiento del régimen. El régimen está siendo financiado por 28 democracias. Las 27 de la Unión Europea y Canadá. De ahí vienen los recursos fundamentales del régimen. Por supuesto, hay dos dictaduras, Rusia y China, que ayudan, pero no han invertido en Cuba como lo hizo la Unión Soviética. Es clave, es fundamental que nos unamos para terminar con ese subsidio al régimen por parte de esas 28 democracias. Y francamente, ahora en estos momentos es cuando más cerca hemos estado. Así que gracias a todos y viva Cuba Libre. Tengo el honor de presentar a Silvia Iriondo,
luchadora por la libertad y la democracia en Cuba, cuyo currículum destaca que en 1996 2 de los 3 aviones de Hermanos al Rescate fueron derribados por el régimen cubano en un operativo. Silvia sobrevivió, pero perdió grandes amigos. Gracias. Como tengo 5 minutos y no quiero dejar de decir lo que quiero decir, he escrito mis palabras. Ante todo, agradezco al Instituto Interamericano por la Democracia la invitación a este importante foro que comparto con destacadas compatriotas y líderes democráticos. La organización que presido, Mar por Cuba, fue fundada por mujeres cubanoamericanas en 1994 y desde entonces hasta la fecha hemos trabajado incansablemente por la libertad y los derechos del pueblo cubano, alzando nuestras voces a favor de las prisioneras políticas cubanas y de esas madres y mujeres cubanas que han llorado lágrimas y abonado la tierra cubana con lágrimas por sus hijos. Somos parte de un exilio cubano que jamás se ha rendido y que ha desempeñado un rol constante en los esfuerzos destinados a rescatar la libertad, la soberanía y derechos del pueblo cubano bajo la más longeva dictadura de nuestro hemisferio. Durante estos últimos 64 años y pico, hemos compartido con nuestro exilio éxitos y derrotas. Muchas veces creímos estar muy cerca a un nuevo amanecer de libertad, como cuando Bahía de Cochinos, solo para ver desplomarse nuestras esperanzas ante traiciones inesperadas en momentos claves de nuestra historia. Sin embargo, nuestro exilio, este exilio militante, compuesto por valientes hombres y mujeres, depuso sus reveses y tristezas y continuó su camino erguido y hacia adelante, con la convicción de que la libertad de Cuba depende de los cubanos. Como organización, hemos apoyado a las víctimas del cáncer que se asentó en nuestra patria y que ha hecho metástasis en nuestro hemisferio. Hemos recorrido el mundo con los afiches de los rostros de los miles de presos políticos cubanos, hombres y mujeres que todo lo dieron y que todo lo están dando por Cuba. Y hemos denunciado sin descanso las atrocidades y crímenes de lesa humanidad perpetrados por la tiranía castrista. Y aquí estamos hoy en esta conferencia que lleva por título ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Yo creo que cabe preguntarnos, más que esa pregunta, ¿qué más podemos hacer por el pueblo de Cuba que no hayamos hecho en 65 años de exilio? Mar por Cuba es parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana, coalición de más de 50 organizaciones dentro y fuera de la isla, y es componente integral de su secretariado electo. El momento nos combina a unir esfuerzos y a aunar voluntades bajo una unidad de propósito como la que sustentamos como organizaciones miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que no implica perder nuestra identidad propia ni dejar de llevar a cabo actividades de nuestras respectivas organizaciones. Debemos sumar y no restar a las iniciativas que conduzcan a acelerar el paso definitivo al verdadero cambio democrático. Los que sustentamos el mismo ideal no debemos criticarnos los unos a los otros. Debemos avanzar con paso firme en el camino definitivo de la victoria. El momento es ahora. No podemos desperdiciarlo. El momento nos llama a ser generosos, a no descansar en nuestro empeño, a deponer el protagonismo estéril y a abrazar los principios que compartimos como cubanos, sin criticar los esfuerzos consecuentes de otros. Hacia ese fin, reafirmo algunas iniciativas que hemos compartido como parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que han hecho un gran impacto a favor de la libertad de Cuba.
Al igual que el mal se une en su gestión de control totalitario absoluto sobre nuestros pueblos en el hemisferio occidental, nosotros debemos unir y aunar fuerzas en nuestra gestión liberadora. Es imperativo entender que los que detentan el poder en Cuba son la causa y los que padecen los cubanos y nuestros pueblos hermanos son la consecuencia. Hacia ese fin, la ARC ha juntado a personalidades importantes de otras latitudes en iniciativas conjuntas encaminadas a erradicar el mal que azota a Cuba y que amenaza la paz y la seguridad de nuestra región. La Asamblea ha potenciado a la Comisión Justicia Cuba, que se encarga de delatar y de denunciar los crímenes de lesa humanidad compartidos por la dictadura. También es miembro y ha promovido una serie de personalidades de nuestro hemisferio a través del Frente Hemisférico por la Libertad que han recorrido el mundo. Y sobre todo, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, junto a Luis Zúñiga y otros compatriotas, han estado insistiendo internacionalmente que dejen de financiar al régimen castrista de manera que se acabe esa dictadura, porque esos recursos no son usados para el pueblo cubano, sino para preservarse en el poder y reprimir a ese pueblo. Estamos en un momento definitivo. Nos estamos jugando el futuro de nuestras respectivas patrias y de las nuevas generaciones. Sin lugar a duda, el momento ha llegado para nuestra sufrida isla y requiere de todos y cada uno de nosotros. Siempre que he ido a Cancillerías he hecho una pregunta y Orlando es testigo. ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer en el momento que haya un estallido social en Cuba y se lancen los cubanos para la calle? ¿Van a dar ese paso decisivo de apoyo completo a esa población que se levanta, o simplemente van a esperar a ver qué pasa? El pueblo cubano necesita apoyo internacional y nosotros necesitamos seguir siendo voces en todas las tribunas y en todos los lugares, porque con la libertad de Cuba también va a ocurrir la libertad de Venezuela, la libertad de Nicaragua y la paz y seguridad en nuestro hemisferio. Muchas gracias. Presento a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, que se presenta como apartidista y luchador por la libertad y los derechos de todos, llegado a España. Bueno, quiero agradecer encarecidamente a nuestro brillante anfitrión, Carlos Sánchez Berzain, al Instituto Interamericano por la Democracia y a Infobae el apoyo a este evento. Me voy a centrar en el corto plazo, en el momento actual. El régimen cubano hace aguas. No hemos oído, sin embargo, de desabastecimiento de suministros en el ejército. Con más de 170 sedes diplomáticas, en estas no vemos despidos ni deserciones. De hecho, están muy activas. Este hundimiento y miseria a quien afecta es a la población, que tiene dos opciones: quejarse o dejarse morir. Ya ambas opciones están sucediendo ahora en Cuba. El terrorismo de Estado, por todo ello, no va sino a aumentar en Cuba. ¿Cómo disminuir la capacidad de ese terrorismo de Estado? Debilitando sus pilares de poder, que son 4. El control de la narrativa interna y externa, las relaciones internacionales, los ingresos ilegales, porque no son capaces de generar ingresos legales, las fuerzas armadas. Bien, examinemos los flancos más débiles de sus pilares de poder. El control de la narrativa interna y externa. La interna, el pueblo de Cuba necesita acceso libre a la información.
Es así de sencillo, es ineludible. Conclusión número 1. Hay que conseguir que el pueblo de Cuba tenga internet en toda la isla, fuera del control del régimen, y para ello debemos estudiar y hacer un lobby por un proyecto tecnológico que permita esto. Es ineludible. A nivel internacional, desmontar la narrativa del régimen requiere de denuncias adoptadas, no únicamente enviadas a los medios, adoptadas. Lo que los medios publican pero no queda suscrito y no forma parte de la jurisprudencia internacional ayuda temporalmente, pero al rato se lo lleva el viento. Para ello se necesita investigación, documentación, trabajo jurídico, mediático y diplomático. Es toda una cadena. Hay que cubrir esos 5 ejes. Conclusión número 2. Para luchar contra la narrativa externa se necesita crear una cadena de valor conjunta, unida, que potencie la investigación, documentación, acción jurídica, mediática y diplomática. 2. Segundo pilar, las relaciones internacionales. Unas están basadas parcialmente en la narrativa, Noruega, Europa, Canadá. Otras parcialmente también en los intereses, España, Canadá. Y otras parcial o totalmente en las relaciones criminales, Rusia, países de África, Asia. Volvemos al peso de la narrativa y volvemos al epígrafe de acciones anterior, pero poniendo foco en un aspecto esencial, la acción diplomática. Llevemos la narrativa convertida ya en jurisprudencia a la diplomacia. Hay organizaciones aquí y fuera de aquí con notable capacidad diplomática. Una pregunta que me hago y háganse. ¿Lleva ahora cada organización su discurso a cada sitio? ¿Su propio discurso a cada sitio o el de todos? Conclusión número 3. Para luchar contra las relaciones internacionales del régimen, hay que crear una agenda común, colegiada, basada en una cadena de valor, sumada de todas las organizaciones, que potencie lo más destacable para debilitar dichas relaciones. 3. Tercera pata, los ingresos ilegales. Unos son transparentes, ilegales a todas luces, los más fáciles de atacar tanto a nivel narrativo como jurídico. Las misiones de trabajo en esclavitud, por ejemplo. Otros, como el turismo o el carbón vegetal, deben acometerse mejor porque se basan en la explotación laboral, la discriminación y la corrupción. Y otros son muy opacos. Los negocios opacos con complicidad de todas las partes son los más complejos de atacar. Conclusión número 4. Para debilitar la capacidad financiera de la represión, rompamos la tesorería. Vayamos contra la esclavitud por un lado y mejoremos mucho en demostrar la explotación laboral de otros sectores para disminuir la demanda, lo que afectará al precio y por ende al margen. Es una empresa. Las Fuerzas Armadas, estas tienen algunos atributos que es complejo atacar. Están bien equipadas, bien estructuradas y tienen protocolos y procedimientos definidos para la supervivencia, pero tienen un punto de debilidad. Están conformadas por seres humanos cubanos y como tales son vulnerables a sufrir menoscabos en su moral para reprimir. Conclusión número 5. Hay que sentarse y encontrar colegiadamente entre todos ideas para humanizar a los seres humanos que hay detrás de cada militar mandado a reprimir y de forma conjunta apoyar campañas que vayan en la misma línea que pensemos son las mejores ideas para ello. Todos a una, en toda Cuba, en todos los segmentos de población. Hasta aquí he examinado dónde debilitar al enemigo del pueblo de Cuba. Ahora demos la vuelta a la tortilla y examinemos nuestras fortalezas al cambio. La narrativa del cambio. ¿Qué proponemos? Basta hacerse varias preguntas. ¿Estamos ofreciendo una narrativa a los cubanos de dentro que sea clara, uniforme, inclusiva? ¿O estamos todos atomizados en grupúsculos diversos, enfrentados o, en el mejor de los casos, poco o nada coordinados? ¿O hay tantos discursos de narrativa del cambio como organizaciones en el exilio? Para fortalecer nuestra narrativa en el interior, conclusión número 6. Debemos ofrecer un programa alternativo conjunto. Unificar criterios necesita trabajo, tiempo, paciencia, análisis y mucha comprensión. ¿Quién está dispuesto a hacer eso por el pueblo de Cuba? La situación del pueblo de Cuba no pide, sino que exige ese esfuerzo. ¿Cómo esperamos que todos salgan a la calle en consenso si nosotros no damos ejemplo de ese mismo consenso? Conclusión número 7. Debemos ofrecer una visión de consenso y apoyarnos unos a otros. Conclusión número 8. Gracias a esa unión, difundiremos en todos los ámbitos internos de la sociedad cubana, cada organización en su segmento, mensajes que fortalezcan el programa alternativo conjunto. Y ahora apliquemos esto a la narrativa al exterior. Es decir, conclusión número 9. Debemos ofrecer un programa alternativo conjunto de cara al exterior. Conclusión 10. Debemos ofrecer una visión de consenso y apoyarnos unos a otros en el exterior.
Conclusión 11. De forma coordinada difundamos en todos los ámbitos diplomáticos mensajes que fortalezcan el programa alternativo conjunto. Debilitar al represor del pueblo de Cuba mientras fortalecemos nuestros apoyos externos y generamos confianza interna es el camino que exige la situación. Cuba tiene casi 1.100 presos políticos, 1.092 ahora mismo. Cuba tiene 11.000 presos por predictiva. Cuba está en la miseria, la gente pasa hambre. En torno a 600.000 personas se han ido de Cuba en los últimos años. Cuba sostiene a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y desestabiliza toda la región. Conclusión número 12. Pongámonos a trabajar juntos y unidos ya, porque el pueblo cubano no puede esperar. Patria y vida. Gracias. Me permito invitar a doña Ileana Labastida, periodista cubana, directora del diario Las Américas en Estados Unidos. Buenos días, un gusto poder compartir esta tribuna con tantas personas a quienes respeto y admiro por su trayectoria. ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? A intentar responder esta pregunta con la opinión de cada uno de nosotros, hemos sido convocados hoy por el Instituto Interamericano para la Democracia, a cuyos directivos agradecemos por lo oportuno del análisis. Sin embargo, en mi respuesta parto de una opinión personal. Cuando decimos el pueblo de Cuba, si solo hacemos alusión a quienes residen en el interior de la isla, entonces cabe hacerse la pregunta de qué podemos hacer por ellos, los que desprovistos de recursos y de lo más esencial y sometidos a los mecanismos de un Estado que impone el terror, deciden contra todo riesgo enfrentar a una dictadura totalitaria, porque hay que definir qué es una dictadura totalitaria. Pero si evaluamos que a ese pueblo, bajo el concepto de nación, también pertenecemos, entonces la reflexión sería, ¿qué podemos hacer por todos nosotros, los cubanos, los que permanecen en la patria secuestrada y los que vivimos en la nación emigrada? Durante años, quienes nacimos después de enero de 1959, aprendimos frases del ideario martiano sacadas de su contexto, porque el aparato propagandístico del régimen estudió cómo hacerlo para adecuar convenientemente la prosa de José Martí al adoctrinamiento ideológico. Uno de los componentes principales de ese adoctrinamiento fue la división que comenzó por desmontar la principal estructura y la base de una sociedad que es la familia. Durante décadas, las familias fracturadas fueron condenadas a la separación y el desarraigo. Bajo ese sistema, sustentado en la deshumanización y la desconfianza, las personas vivieron atemorizadas de sus propios parientes y allegados ante la posibilidad de ser delatados por sustentar ideas diferentes a las promovidas por el régimen e incluso por profesar una fe religiosa. Por mucho tiempo, los que crecimos en la isla, oíamos hablar de los cubanos exiliados como enemigos que nos odiaban y nos despreciaban. En este auditorio somos unos cuantos los presentes que compartimos esa realidad. Bajo esa influencia y escudados en supuestos principios patrios, una estrategia de manipulación muy bien estructurada creó un cisma y sembró desconfianza y división entre cubanos e incluso un cierto grado de escepticismo entre quienes nos observan y se preguntan cómo un pueblo de tanta tradición de valentía y heroísmo ha batallado por más de 6 décadas secuestrados bajo una dictadura que, aunque agonizante, no terminamos de derrocar. Por eso, y mientras hago el análisis con el que intento responder a la pregunta ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba?, regreso al ideario de José Martí, de cuyo civismo debemos apropiarnos y en fragmentos del discurso con todos y para el bien de todos, pronunciado por el apóstol de nuestra independencia ante los cubanos emigrados en Tampa en noviembre de 1891, encuentro algunas respuestas que en mi opinión tienen sorprendente vigencia. A la patria que allí se cae a pedazos y se ha quedado ciega de la podre, hay que llevar la patria piadosa y previsora que aquí se levanta. A lo que queda de la patria allí, mordido de todas partes de la gangrena que empieza a roer el corazón, hay que juntar la patria amiga, donde hemos ido, acá en la soledad, acomodando el alma con las manos firmes
que pide el buen cariño a las realidades todas de fuera y de adentro. Y haciendo un gran salto, porque el tiempo no nos da, en este prodigioso discurso de Martí, que bien podríamos retomar como una guía de acción en este tiempo, leo el fragmento final del discurso. Alcémonos de una vez, de una arremetida última de los corazones. Alcémonos de manera que no corra peligro la libertad en el triunfo, por el desorden o por la torpeza o por la impaciencia en prepararla. Alcémonos para la república verdadera, los que por nuestra pasión por el derecho y por nuestro hábito del trabajo sabremos mantenerla. Alcémonos para darle tumba a los héroes cuyo espíritu vaga por el mundo avergonzado y solitario. Alcémonos para que algún día tengan tumba todos nuestros hijos, y aquí añado, todos los hijos de Cuba que han muerto por verla libre. Pongamos alrededor de la estrella en la bandera nueva esta fórmula de amor triunfante, con todos y para el bien de todos. ¿Qué podemos hacer por el pueblo cubano, por la nación toda? En mi opinión, es apegarnos a nuestras tradiciones, enriquecernos de nuestra historia y rescatar el valor de la cubanía que ese régimen de oprobio ha ultrajado. Buenas tardes. Tengo el honor de presentar a Mario Pento, cubano, periodista independiente. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de venir y compartir algunas ideas. Lo primero es que les traigo una muy buena noticia. La buena noticia, y partiendo del análisis que hacía Javier Larrondo, él decía que el régimen tiene el control de la narrativa. Y es verdad, en parte tiene el control de la narrativa. Todavía le quedan muchos resortes a ese régimen, pero se lo hemos ido quitando poco a poco. Cuando secuestraron a 2 médicos cubanos en Kenia, el régimen cubano no publicó nada, estuvo en silencio durante aproximadamente 14 horas. La prensa independiente lo publicó primero. Cuando explotaron la base de supertanqueros de Matanzas, o cuando explotó el Hotel Saratoga, o cuando el accidente de aviación en La Habana, la prensa independiente lo publicó primero. Y aunque nos censuren, aunque nos bloqueen, aunque persigan a quienes nos siguen en las redes sociales, es un poco difícil perseguir a más de 1 millón de personas, pero bueno, ellos lo intentan. Aunque hagan todo eso, la gente sigue apostando por informarse con la prensa independiente. Hemos ido labrando un camino, quitándole al régimen la base que tenían. Los comunistas rusos fundaron Pravda, La Verdad. Los cubanos fundaron Granma, pero Granma, como su nombre lo indica, se ha quedado hecho una viejecita, una abuelita, que no puede con los jóvenes, no puede con la savia nueva. También quería comentarles un tema que a mí me apasiona muchísimo. El exilio cubano, y esto se va a escribir algún día en la historia, ha acogido el mayor éxodo en toda la historia de Cuba. Eso es una obra de amor, una obra de compromiso con el pueblo cubano. Más de 600.000 cubanos han escapado de esa isla y han llegado aquí y han sido acogidos por esta ciudad, por este exilio, por este país. Eso creo que es muy importante. Y cuando hablamos de esos cubanos, hablamos de muchos cubanos, de cientos, de miles de cubanos, que hoy tienen una condición migratoria que los deja prácticamente con la posibilidad de que mañana los envíen a Cuba, que son los cubanos con I-220A. Y también quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje a este exilio y decir, tenemos que estar junto a esos cubanos, primero, segundo, acompañarlos en su camino, y segundo, creo que es muy importante enviar un mensaje unificado de cómo acoger a esos cubanos que hoy están llegando. ¿Qué podemos hacer por Cuba? Muchísimo, y estamos haciendo ya, como bien decía Silvia, pero ¿qué podemos hacer por los que tenemos aquí con nosotros? Porque me recuerda mucho, ¿no?, el Evangelio. Podemos, claro, hablar de amor, hablar de Dios, pero tenemos que también amar al hermano que tenemos junto a nosotros. Entonces eso es importante, eso es muy importante. Acojamos a esos que hoy llegan, integrémoslo como me acogieron a mí. Yo no nací en este exilio, yo vine de Cuba. Yo fui criado también en el sistema comunista, en las escuelas de la revolución. Pero el Evangelio libera. El Evangelio libera, y Cuba será liberada, y será liberada porque, ya lo dice el Evangelio, ¿no? La verdad los hará libres. Por último, quisiera concluir. Un gran maestro me enseñó un día que uno puede caminar hacia donde apunte la chancleta. Uno puede ir
por ahí hacia donde apunte la chancleta, pero también uno puede dejar de mirarse el ombligo y tratar de ver las estrellas y de guiarse por las estrellas como hacían los antiguos marineros. Dicen por ahí que las estrellas son inalcanzables, pero que marcan rumbo. Tenemos que darle al pueblo cubano, a ese con el que hablamos todos los días, una ilusión, una idea de esa Cuba futura, de esa Cuba que queremos, una Cuba próspera y libre, donde sea una Cuba con todos y para el bien de todos y donde todos quepamos alrededor de la mesa de esa Casa Cuba. Gracias a todos. Voy a presentar a don Ramón Saúl Sánchez, un activista y luchador por la libertad de Cuba. Carlos. Ya están corriendo los 5 minutos, dale. Este hombre viene a curarnos las heridas a nosotros, cuando su pueblo también quiere vivir. Yo le pido a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, ¿eh? A veces repito esto y a lo mejor alguien dice, ya has dicho eso antes. Sí, y no me canso de decirlo. Y es la parábola de Jesucristo y el zapatero. Cuando Jesucristo llegó frente a la casa del zapatero y le dijo, tengo que emprender un viaje, tengo las sandalias rotas, necesito que me la cosas. Y el zapatero le dijo, pero todo el mundo viene, me pide algo y no me da nada a cambio. Dice Cristo, yo te puedo dar $100 millones, pero te pido tus manos. ¿Cómo te voy a dar mis manos? Entonces, ¿cómo acaricio a mi familia, a mis hijos? $1.000 millones a cambio de tus pies. ¿Cómo te voy a dar mis pies? Entonces, ¿cómo camino por el barrio, saludo a mis amistades, etcétera? $10.000 millones a cambio de tus ojos, entonces no voy a poder ver el mundo, la belleza de la naturaleza. Y Cristo le dijo, ay hermano, ¿cuánta fortuna tienes si no te das cuenta? Señoras y señores, me emociono del orgullo de toda la fortuna que tenemos los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos, los pueblos que oprimidos no se rinden. Llevamos 65 años oprimidos, más de eso, anterior de ese régimen había otro dictador. No sé cuánto, muchos años llevamos oprimidos y no nos hemos rendido. Y yo estaba ahí atrás diciendo, ¿qué voy a decir yo ahí? Si ya se ha dicho todo. Y se ha dicho todo lo que necesitamos decir. Hemos hablado de lo que necesita nuestro pueblo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dos cosas nos faltan. Cerrar filas y echar a andar. Y lo más difícil que hay en el mundo, en una democracia, es eso, ¿eh? Porque a mí no me gusta porque este tiene el traje azul, y no me gusta aquel porque aquel tiene, no sé qué visión de la vida diferente, qué sé yo, porque se nos olvida que lo que nos convoca no es el traje azul ni la visión de la vida de aquel. Es una nación, es una madre que está enferma en un lecho, que nos está pidiendo que juntemos nuestras energías, nuestras oraciones, importante, para lograr que se recupere. Por eso es que le digo ahora que estamos en un punto donde hay que, mi hermano, te saludo por esa expresión, Antúnez, hay que cubanizar la lucha. Eso no es enemistarnos con nadie. Eso es decirle al amigo, yo tengo una identidad como tú la tienes y quiero ser tu amigo, dame un abrazo, vamos a andar juntos. Yo no tengo por qué proyectarme como si yo fuera el apéndice tuyo. Yo no tengo por qué soñar que un partido extranjero
que una ley extranjera o que un presidente extranjero me va a salvar, pobre del pueblo, que piense que un partido extranjero, que una ley extranjera o que un presidente extranjero lo va a salvar. No, yo quiero tu mano amiga, tu solidaridad, porque yo tengo una cosa que no se da en otro lado en el mundo y que es lo que nos ha mantenido 65 años con este espíritu de querer ver a nuestra nación. Y esa cosa es un zumo maravilloso que le pone un nudo en la garganta a uno cuando uno escucha el himno nacional o cuando ve a un preso, una presa tras las rejas. Eso se llama cubanía. Tenemos que retomar la soberanía de la nación, la soberanía que queremos para la nación, también para nuestra lucha. Y yo sé que eso está en nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces es tan dura la carga que tenemos que apoyarnos en algo. Y yo lo entiendo. Ahora lo que los invito es a hacer dos cosas. Una, que nos demos cuenta que se nos está derrumbando se está derrumbando el régimen y se nos puede derrumbar la nación delante de nuestros ojos. Así que en ese momento necesitamos hacer dos cosas. La primera, entre todos, crear una comisión interina, yo no digo que se cree aquí, estoy pensando en eso, que pueda responder en el momento de la crisis, que a lo mejor puede ser mañana, o a lo mejor de aquí a un año, pero va a pasar, con un plan de ayuda a ese pueblo inmediato, un plan de contingencia para responder a la necesidad de ese pueblo de inmediato y que el pueblo lo sepa. Y además, ayudar a equipar a ese pueblo con instrumentos de la lucha cívica. O sea, la lucha cívica no violenta que hemos venido predicando y ellos han venido practicando también. Tenemos que ayudar a insertar el elemento del proactivismo para que ellos sepan qué hacer cuando están en una manifestación, cómo evitar que la policía los disuelva, etcétera. Es muy larga esa parte de la historia, así que se acabó el tiempo. Gracias, que Dios los acompañe mucho. Simplemente recordarles que al término del foro, lo que hace el Inter-American Institute for Democracy junto con Infobae es publicar el contenido del foro a través de nuestro fondo editorial que tiene los Democracy Papers. Este es, por ejemplo, el ejemplar número 21 del foro Trata de Personas por la Dictadura de Cuba, Esclavismo en el siglo XXI, que se hizo el año pasado. O sea que al término de este importante centro de pensamiento, vamos a tener un libro en inglés y en español con las opiniones de todos ustedes. Presento a Diego Suárez, un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. Diego, por favor. Para ti no debería haber tiempo, pero eso sería una injusticia. Asiento, por favor. Muchas gracias. Todo lo que quieras. Sí, bueno, después de escuchar a todos los que me han precedido, pues no es fácil comunicarse, pero ya la edad nos da cierto privilegio donde podemos pues comunicarnos. Primero que nada, yo creo que todos los que estamos convocados aquí hoy a este formidable foro, claro, que colectivamente te agradecemos mucho, Carlos, todo tu vocación en lo que es la democracia y la libertad para América Latina. Este formidable e insigne boliviano, que se ha también abanderado en la causa cubana, pues tenemos que reconocerle de que también lo haremos quizás en una Cuba libre, un cubano emeritus, cuando Cuba sea libre. Muchas gracias, mi querido Carlos. Muchas gracias. Yo quiero dirigirme no al destierro cubano, yo quiero dirigirme al pueblo de Cuba. Nosotros, los que llevamos muchos años luchando por la causa de la libertad y la democracia para Cuba, son más de 60 años.
las nuevas generaciones dentro de Cuba y las generaciones del destierro son las que tienen que tomar la decisión de lo que tienen que hacer para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Nosotros, los que estamos cargados de años en el destierro y los que están cargados de años dentro de la patria, que son unos verdaderos esclavos del régimen, porque el régimen ha abusado de todo el pueblo de Cuba y hay más de 10 millones de cubanos dentro de la isla que son totalmente comprometidos en la causa de la libertad y la democracia para Cuba. El pueblo de Cuba en su totalidad dentro de la isla, y a ese pueblo es que yo quiero dirigirme, son los verdaderos opositores. Y somos nosotros los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla los que tenemos que tomar las decisiones para quitarnos este yugo del castrocomunismo que hace más de 65 años, cuando la isla de Cuba, el gobierno de Cuba, nuestra patria de 56 años de establecida, de 1902 a 1958, fue secuestrada por este grupo de bandidos liderados, me da vergüenza decir su nombre, por Fidel Castro, que fue el gran traidor para poner el yugo castrocomunista al pueblo de Cuba. Pero ese pueblo de Cuba dentro de la isla es importante que sepan que cuando cae la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1992, todos los países, mis queridos compatriotas dentro de la isla, que estaban bajo la égida comunista en Europa del Este, se liberaron de una forma muy sencilla. Los pueblos salieron a la calle y las grandes mayorías populares de todos esos pueblos, de todos, salieron pacíficamente. Y es lo que tenemos que hacer dentro de Cuba. Nosotros, los cubanos del destierro, los que estamos cargados de años, es importante que ustedes, queridos compatriotas dentro de la isla, sepan que nosotros somos tan cubanos como ustedes. Hemos sufrido el destierro cubano, hemos sufrido la pérdida de la patria hace muchos años, hemos tenido que vivir bajo el sol ajeno por muchos años. Pero cada cubano que salía de la isla y cada cubano que salió ayer de la isla trae al destierro la patria en su corazón. No hay diferencia entre los viejos y los jóvenes. Será una responsabilidad de las nuevas generaciones y de las viejas generaciones también, porque no hay diferencia en soñar con una patria libre para los jóvenes y para los viejos. Y no se es ni demasiado joven ni demasiado viejo para luchar por la causa de la libertad de Cuba. Y los cubanos dentro de la isla tienen que aportar su dosis de sacrificio. Queridos compatriotas dentro de la isla, sí, nos tomamos la libertad de decirle al pueblo cubano dentro de la isla que hay que levantarse y todos tienen que salir a la calle a un paro nacional para que la tiranía castrocomunista tenga que sacar bandera blanca. Y exactamente igual que ocurrió en los países de Europa del Este, ese régimen de oprobio que ha estado oprimiendo al pueblo de Cuba tenga que marcharse para que todos refundemos la nueva república. Esa nueva república que llegará el momento en que legiones enormes de cubanos de todas las partes del mundo regresaremos a nuestra patria para darnos ese abrazo fraterno con los cubanos de la isla, más de 10 millones de cubanos que son patriotas que dentro de la isla están sufriendo y están defendiendo la libertad de la causa. Ustedes, cubanos dentro de la isla, tendrán el apoyo irrestricto del destierro cubano en el momento que venga ese levantamiento y el Consorcio de las Naciones Libres entonces apoyarán a ese pueblo cubano. Somos nosotros, los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, los que tenemos que fundar esa nueva república, y para eso tenemos la Constitución de 1940, que bajo una asamblea constituyente donde participó el pueblo cubano en 1939, se creó y sigue siendo una de las cosas que se han escrito esa constitución
sobre la libertad y la democracia de los pueblos. En 1940, pero hoy tiene vigencia. Y bajo esa Constitución, nosotros los cubanos del destierro le daremos un apoyo irrestricto a los cubanos dentro de la isla cuando todos salgan a la calle para que los comunistas tengan que irse y refundemos la nueva república, con todos y para el bien de todos, como decía nuestro apóstol. Muchas gracias. Gracias, gracias. Excelente. 98 años. Entonces ustedes pueden... Voy a presentar a Julio Schilling, que es un cientista político y escritor cubano. Muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, el Instituto Interamericano para la Democracia. Realmente tú y el instituto que presides son un pilar de la libertad y la democracia. Cuba Libre te agradece esta plataforma y agradecemos también a Infobae por darnos una ventana hacia el mundo de habla castellano de la causa de Cuba. Primero, Cuba hoy. Estamos delante de una oportunidad inusitada. Hay contradicciones en el sistema. El castrocomunismo ha sido incapaz de traspasar la autoridad del liderazgo sultánico que lo fundó a la entidad que les correspondería, de acuerdo a ese tipo de dictadura que es el Partido Comunista Cubano. No logró lo que logró China ni lo que logró Vietnam. Las Fuerzas Armadas están en gran división porque la enorme piñata que se han estado repartiendo ha excluido a gran parte de esos soldados, esos oficiales. Quiere decir que las condiciones están muy favorables y el factor internacional también está contra la dictadura castrista. Hay que llevar a cabo una estrategia pluridimensional. Mis amigos y compatriotas que me han precedido han mencionado muchas de ellas. Tenemos en cuenta que el objetivo es un cambio sistémico, nada menos. Justicia transicional, un proceso de descomunización y posteriormente enraizar instituciones con mecanismos para la que memoria colectiva permanezca como parte del diario vivir cubano para evitar que vuelvan en otro momento. ¿Pero qué curso tomar? Bueno, deprivar de fondos. Un sinnúmero de mecanismos. Sin dinero no se pueden mantener en el poder. Concienciación. Hay muchos niveles de campañas que se pueden llevar, que ha sido extraordinario, rompe el control de la información. Yo creo que eso hay que calorizarlo. Pero hay que romper con la línea monolítica del pacifismo. El castrocomunismo no tiene derecho a tener monopolio de la violencia. No es justo, no es correcto. Hay que alentar a oficiales de mediano y bajo rango que en su momento pueden dar el salto y ejercer el derecho de rebelión. Basta ya de seguir un curso fracasado. Miremos a nuestra historia y recordemos lo que funcionó. Y dejemos una actitud que solo sirve para perpetuarlos en el poder, aunque eso no sea la intención. La idea de solidaridad, que por supuesto los enemigos de eso van a decir que es injerencia. Por favor, el castrocomunismo llegó al poder y se ha mantenido en el poder por injerencia. Subsisten por injerencia, están en injerencia en cada país de este continente. Que no vengan a hablar
de ignorar la necesidad de solidaridad con la causa cubana y una solidaridad con diente, con valor, que vuestros cuerpos de inteligencia estén haciendo las conexiones necesarias para derrocar ese régimen. Hablar claramente. Porque estamos delante de bárbaros que están en el poder, hacen lo que tengan que hacer para permanecer y no podemos atenernos a reglas de las cuales ellos no están dispuestos a jugar. La lucha digna incluye todas las opciones. La doctrina Tobar de 1907, la doctrina Betancourt de 1959, son mecanismos que hablan de una ética, de una moralidad de no aceptar el despotismo, no negociar, no transitar. Tiene que haber una postura ética que respalde y vaya a reforzar eso. El problema cubano es un problema colombiano, es un problema argentino, brasileño, nicaragüense, por supuesto, boliviano, venezolano. En este momento la dictadura castrista están en vuestras instituciones a través de América Latina, están conspirando para derrocar vuestros gobiernos. No pueden pretender que están con un gobierno civil que respeta normas de gobiernos decentes. Entiendan quién es y la naturaleza del régimen castrista y tengan el valor, porque lo hacen no por Cuba, lo hacen por ustedes. Ya no es momento para políticas de contención. Hay que llevar a cabo una política de revertir y revertir con ganas y con voluntad. Es ahora el momento. Gracias y que Dios los bendiga. Hay un cubano extraordinario que cumpliría años mañana, pero que nos ha dejado sus escritos. Y antes de ceder la palabra al presidente Tomás Regalado, quiero leer uno de los discursos de Carlos Alberto Montaner, presidente, fundador, miembro del Inter-American Institute for Democracy, que el año pasado partió, pero que en el foro Defensa de la Democracia en las Américas, celebrado aquí en Miami en mayo del 2021, hizo una exposición y decía lo siguiente respecto a lo que hay que hacer por el pueblo de Cuba. Y lo cito: Fidel murió el 2016 y su hermano Raúl se ha retirado, pero nada ha cambiado en este sentido. Cuba sigue apoyando a la Venezuela de Nicolás Maduro, a la Bolivia de Evo Morales, a la Nicaragua de Daniel Ortega y al colombiano Gustavo Petro. Perro huevero, aunque le quemen el hocico, dicen los campesinos cubanos y dicen bien. Pero, ¿qué se puede hacer ante este nido de ametralladoras en movimiento? Primero, no cederle nada a ese régimen. Obama se equivocó al pensar, decía Montaner, en el engagement, que era mejor que el containment. Afortunadamente, Anthony Blinken, el secretario de Estado americano, ya advirtió que esperan que Cuba respete los derechos humanos de los cubanos antes de dar cualquier paso. Eso está bien, como es correcto depender del consejo de Bob Menéndez, senador demócrata de Nueva Jersey y gran experto en el tema cubano. Segundo, dice Montaner, a Cuba hay que darle un ultimátum: o deja de apoyar los narcorregímenes de Maduro en Venezuela o debe atenerse a las consecuencias. Tercero, eso quiere decir que pudiera acudirse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como lo hizo Lyndon B. Johnson en 1965, antes de invadir República Dominicana. El régimen comunista está en su peor momento. Son pocas las personas que lo apoyan. Tiene el lógico rechazo de toda la población y especialmente de los jóvenes. Quizás baste la amenaza, una destrucción del aparato militar. No debe olvidarse que Eisenhower gobernó 8 años amenazando a los soviéticos como respuesta fulminante si se salían del tiesto. Es incómodo pensar que pudiera recurrirse a la fuerza, pero tal vez no quede más remedio. Carlos Alberto Montaner. Invito a Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy.
Primero que todo, yo quiero una vez más reconocer a Carlos Sánchez Berzaín, nuestro amigo de todos, porque él fue el de la idea de hacer este foro. Y estaba preocupado porque algunos decidieran no asistir porque estaban otros. Se equivocó, igual que se ha equivocado el régimen, porque cuando se convoca sobre Cuba, todos participamos. Y quiero referirme al tema de que Javier y que Marcel dieron como una de las varias soluciones, que es la Internet para el pueblo cubano. Porque yo tengo una anécdota que Marcel fue testigo varias veces. En una tarde bien fría allá en Washington, nos invitaron al Departamento de Estado porque crearon en el 2018, a finales del 2018, cuando yo estaba de director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, un grupo de trabajo para tratar de dar internet al pueblo de Cuba. Ojo, esto fue mucho antes de que el presidente Biden, un día después del 11J, diera su famosa declaración de que habría internet para el pueblo de Cuba, y desde entonces no se ha hablado más. Pero en aquella reunión ellos convocaron a un grupo y recuerdo que estaba John Suárez, representante de Freedom House en aquel momento. Estaba yo nombrado por la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, estaba Marcel, y habían 3 altos ejecutivos, altas, eran mujeres, de Comcast y de AT&T, y el planteamiento que ellos tenían era: nosotros podemos ir, si este comité lo decide, al Congreso a buscar fondos para empezar a poner cables y conectarnos con ETEXA, la empresa del régimen castrista, y aquí tendríamos los fondos suficientes de nuestras empresas para colonizar la Internet en Cuba. Afortunadamente, como nosotros los cubanos somos bastante majaderos, pues formamos lo que se dice comúnmente un bateo, y eso no prosperó. Después nadie habló, pero lo importante es que nosotros y el mundo supo del 11J a través de la Internet, de que las manifestaciones en Santiago, en Bayamo, en Matanza, en La Habana, las supimos hacer gracias a la Internet. Y yo les puedo decir inequívocamente que se puede hacer. No es que se pueda hacer, es que ya lo hicimos. Cuando estábamos al frente de Radio y TV Martí, lo que tuvimos que hacer fue contratar un nuevo satélite y direccionar ese satélite, y durante varias semanas nosotros estuvimos haciendo pruebas con unos técnicos que fueron voluntarios en Cuba y que instalaron unos pequeños cablecitos. Marcel estuvo en una de esas presentaciones, estuvo el senador Marco Rubio, y nosotros logramos darle internet gratis, directo, en vivo, a varias cuadras de La Habana Vieja. De que se puede hacer, se puede hacer. Lo que dijeron aquí es problema de voluntad política. Pero es una tarea también hacerla. Y tiene razón Ramón Saúl, porque se debía crear un comité
para estar preparados cuando en Cuba pase lo inevitable, porque las protestas van a continuar y ojalá que los videos puedan salir al exterior. Y les voy a contar una anécdota y con esto termino. El día de la muerte de Fidel Castro, yo como alcalde de la ciudad estaba en la lista de seguridad nacional y bueno, nos llamaron, eran las 11 por ahí de la noche. Bueno, pues vamos a informarle que tenemos esta situación y queremos coordinar con Seguridad Nacional, etcétera. Ya hemos comunicado al gobernador Rick Scott que esto está pasando. Y yo le dije, hasta ahora, aquí, lo que sí estamos escuchando es muchas bocinas de automóviles, muchas caravanas, muchas banderas. Como a las 12 viene otro funcionario que dice representar Seguridad Nacional y dice, nosotros podemos sacar el plan que tenemos preparado, que teníamos preparado en caso de la muerte de Fidel para evitar el caos aquí. El Cuba Plan. El Cuba Plan. Y ese Cuba Plan yo lo conocía y me eché a reír, porque el Cuba Plan decía, las autoridades locales, la ciudad de Miami, la ciudad de Hialeah, el condado de Miami-Dade, deben canalizar las multitudes hacia el Orange Bowl, porque allí se va. Y yo le dije al individuo, pero hay un problema, el Orange Bowl no existe, ya lo tumbaron hace 4 años. O sea que no estaban preparados ni estaremos preparados. Y el gobernador Rick Scott, que siempre ponía mucha atención aquí a Miami, como a las 1 de la mañana me llama y me dice, Mayor, quiero hablar contigo porque tú quieres que movilice a la Guardia Nacional para enviarla allá a Miami. Le digo, no, señor gobernador, no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Digo, porque esto es una fiesta, lo que hay aquí. Aquí no hay desorden, aquí no han quemado nada, aquí no hay problemas. La ciudad de Miami, la policía está cerrando cada vez más calles y todos sabemos el resultado. Entonces, ¿qué hacer por Cuba? Señores, hay que buscar aliados porque la Internet sí se puede hacer. Y la Internet es el detonante de todas las manifestaciones que se han ocurrido y van a ocurrir en Cuba. Y hay que pensar que no hay forma de controlar al exilio cubano a la hora de apoyar al pueblo, sino simplemente dejar que todos y cada uno de los exilados, en su mejor entendimiento, traten de expresar su apoyo a ese pueblo. Así que a todos ustedes, muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo. Carlos, que se repita. A Daniel Haddad, muchísimas gracias por poner Infobae. Carlos estaba al tanto, son centenares de miles de vistas en vivo en esta transmisión. Y esto esperamos que haya ayudado al pueblo de Cuba. Muchas gracias. Gracias a los asistentes, gracias a los oradores, a los expositores y especiales gracias reiteradas por el presidente, a Infobae, Daniel Haddad, Laureano Pérez Izquierdo, que nos han dado hoy día un poco más de 1 millón de visitas en la transmisión directa que han hecho de este programa. Gracias a todos ustedes. No te vayas tan rápido.